Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer al Laboratorio John Martin por la invitación a estar en esta jornada. Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes en gatos. Sí, es una enfermedad muy, pero muy frecuente que estamos viendo, bueno, día a día en nuestra consulta diaria. Primero vamos a definir, ¿no? Lo que es diabetes es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero también de las proteínas y los lípidos. O sea que no solamente va a aumentar la glucosa, sino vamos a ver reflejada esta alteración en cuanto a la acción de la insulina en las proteínas y en las grasas, que lo vamos a ver puntualmente en el paciente. ¿Qué podemos ver? ¿No? La pérdida de peso, alteraciones bioquímicas sanguíneas, digamos, un montón de alteraciones que van a aparecer por esta alteración con la insulina. Y esto puede ser debido a un déficit relativo en la insulina, o sea que el cuerpo fabrica insulina, pero por algún motivo, cuestiones genéticas o causas secundarias, esta no puede ejercer su acción en los tejidos, o directamente puede ser un déficit absoluto en cuanto hay una destrucción beta celular, que son las células, ¿no?, encargadas de sintetizar y liberar la insulina, y se produce un hipoinsulinismo abrupto. Pero bueno, hay varias causas, de hecho, en ambas con el tiempo va a llevar a una hiperglucemia. Es tan frecuente, miren, acá puse esta diapositiva, este slide, para que vean, hay distintas publicaciones, más o menos todos concuerdan en lo mismo, hay del Reino Unido, de Australia, de Suecia, y acá lo que hablan estas publicaciones, dada la periodicidad, ¿no?, que vemos la diabetes, que el motivo de la consulta, digamos, que el propietario concurre a la veterinaria sospechando con el motivo de la diabetes, depende mucho, ¿no?, la ubicación, que esto tiene que ver con cuestiones genéticas, con cuestiones geográficas, con el estilo de vida de los gatos, ¿no? Que uno de cada 100 gatos, el motivo es la diabetes, y otros hablan de uno cada 500 y otros uno cada 230 como en el Reino Unido. Pero digamos, para que vean esta prevalencia con los años, va aumentando. O sea que esto tiene que ver mucho con el estilo de vida y el lugar geográfico de ubicación. No es lo mismo un gato que vive, bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un gato que vive en el interior, que está castrado, que es sedentario, que un gato que vive en el campo de vida libre, que tiene que procurarse su alimento. El estado físico va a ser obviamente mucho mejor, la utilización de la glucosa también va a ser más eficiente, y ahí en ese caso tendríamos una disminución de la probabilidad, ¿no?, de que ese gato sea diabético. Pero digamos, es una enfermedad que va avanzando con el tiempo, y ahora lo que yo llamo la obesidemia, ¿no? Digamos, cuando pasa esta pandemia del COVID-19, que uno realmente ve en el consultorio que hay un sobrepeso marcado en muchas mascotas. Digamos, yo los animales que atendí en febrero, antes de la pandemia, o en enero, en diciembre, y los estoy volviendo a ver ahora, la gran mayoría, y también los dueños, ¿no?, tienen un aumento de peso significativo, y eso va a traer consecuencias, no por ahí inmediatamente, pero con el correr de los meses lo vamos a notar, y hay que estar muy, pero muy atento a esto, lo que es la obesidemia post-COVID-19 que va a pasar. Como particularidades de esta enfermedad, es una enfermedad que es crónica. Esto por lo general, salvo que ahora vamos a ver, sea una diabetes tipo 1, esto no se desencadena de un día al otro. O sea, tenemos pautas que nos va a ir avisando, tenemos factores que tenemos que tener presentes como para poder hacer el diagnóstico precoz. En la mayoría de los casos, por lo menos al principio, tenemos que utilizar insulina. La insulina es inyectable, no hay otra. A veces la gente pregunta si hay insulina bioral. No, esos son normo o hipoglucemiantes que los vamos a usar en un momento en particular. La insulina no hay otra que sea inyectable, porque en realidad es una proteína y se va a degradar si no es bioral. Este tratamiento puede llevar hipoglucemias. Uno trata de minimizarlos, ¿no?, manejar un rango de seguridad, pero siempre, siempre puede producirse la hipoglucemia. Tenemos que educar al propietario cómo actuar frente a ellas. Estos esquemas van a ser cambiantes, digamos, son situaciones distintas. El estrés, el aumento, el descenso de peso pueden provocar variaciones en el tratamiento indicado. Lo mismo si aparece alguna enfermedad secundaria, por ejemplo, algún tumor o alguna enfermedad renal. Eso va a también cambiar lo que es el esquema terapéutico. El gato bien controlado con insulina
tiende a aumentar de peso, es un efecto colateral del tratamiento. ¿Por qué? Porque la insulina, además, ¿no?, como dije al principio, de actuar sobre el metabolismo hidrocarbonado, también lo hace sobre el lipídico, ¿sí? Pero tiene un efecto mitogénico y aumenta la replicación del tejido adiposo, de los adipocitos. O sea que el diabético, ya sea insulino resistente al principio o tratado con insulina y estable, va a tender a aumentar de peso. Esta enfermedad puede estar asociada con otras enfermedades, endocrinas o no. Digamos, desde el punto de vista endocrino, tenemos que determinar si no hay un hipertiroidismo, si no hay una acromegalia, si no hay un síndrome de Cushing, que estas enfermedades van a provocar una real alteración en cuanto a la regulación de la glucosa, y tenemos que considerar las necesidades individuales de cada gato y de cada familia en particular. ¿Sí? Digamos, cada uno tiene su ritmo de vida, sus posibilidades económicas también, o sea que tenemos que ver, obviamente, indicar el tratamiento correcto, pero que sea realizable. Vamos a clasificar a la diabetes. Esto lo voy a pasar muy rápido porque, bueno, quiero ir más que nada a la parte práctica, pero bueno, para recordar un poco, la tipo 1, que es el déficit absoluto de insulina, esta es la diabetes juvenil, que no es tan frecuente, pero obviamente hay gatitos que la presentan, y es abrupta, se presenta de un momento al otro, los signos clínicos son inmediatos, y la gran mayoría debuta con una cetoacidosis diabética. O sea que es importante reconocer esta enfermedad en forma muy precoz. Tenemos la tipo 2, que es la similar al humano, que es la más frecuente en los gatos y en la gente también, que hay un déficit relativo de insulina, quiere decir que en un momento puede requerir insulina o no, depende mucho del estadio, ¿no?, y la evolución de la enfermedad y en qué momento hagamos el diagnóstico, ¿no? Si ya la agarramos en fase clínica, va a requerir insulina, pero si está en fase de resistencia insulínica, tenemos la posibilidad de iniciar el tratamiento de otra manera. Y la tipo 3, que es la secundaria, que podemos tener en el gato hiperglucemias marcadas, que incluso la tenemos que tratar, porque si no tendremos otro factor que va a provocar la desestabilización del paciente, pero por ejemplo un estrés agudo o una enfermedad severa puede provocar una hiperglucemia, digamos, y ese gato, una vez tratada la enfermedad de base, puede remitir la diabetes, la hiperglucemia. ¿Sí? O sea que tenemos que enfocarnos, digo, la más frecuente que podemos encontrar es la tipo 2 debido a una resistencia a la acción de la insulina. Para tener en cuenta, la tipo 1 es irreversible. ¿Por qué? Porque hay una destrucción beta celular, los islotes de Langerhans, de la célula beta, se destruyen, lleva a una amiloidosis, una apoptosis, y va a provocar el déficit de insulina en forma permanente. Estas células no se van a regenerar nunca. La tipo 2 puede ser reversible o irreversible. Depende el tiempo de evolución de la enfermedad y cuánto tiempo tenga de hiperglucemias. Si este gato presenta una hiperglucemia sin tratamiento mucho tiempo, va a llevar a la apoptosis y la necrosis de la célula beta y eso no se va a regenerar. Si el tiempo es reducido, esto puede ser a veces semanas de hiperglucemia, hay cierta posibilidad de regeneración de la actividad. Esto lo tenemos que evaluar obviamente con el tratamiento y algunas pautas que vamos a ver más adelante. Lo mismo que la tipo 3. Puede ser irreversible o reversible esta hiperglucemia, depende mucho el tiempo, ¿no?, de evolución, pero también la enfermedad de base, ¿no? Si la enfermedad es muy severa, provoca un estrés muy grande, liberación de citoquinas, de cortisol, de glucagón, y eso va a afectar la regulación de la insulina en forma muy notoria. Pero bueno, digamos, la idea es que cuando tenemos un gato con diabetes, tenemos cierta posibilidad de una regresión, no podemos asegurarlo desde ya hasta no ver el tratamiento y ver la evolución. Si es un gato cachorro, les diría que es imposible, porque si es una diabetes tipo 1, insulina, salvo que sea, ¿no?, una hiperglucemia por algún caso muy puntual, que no es tan frecuente. Pero si es una diabetes tipo 1, insulino dependiente, hay una destrucción beta celular y ese gatito va a ser diabético de por vida. Y acá para que vean, puse esta foto de este gatito de 45 días,
Vean qué chiquito, bueno, está todavía ahí las marcas de la canalización, ¿no? de la internación, debutó con una cetoacidosis diabética. Este es el típico caso, ¿no? de diabetes tipo 1, empezó con pérdida de peso, poliuria, polidipsia, y también como la insulina es importante para el trofismo del cartílago de crecimiento, un signo que podemos ver en estos cachorros es la detención del crecimiento, digamos. Se quedan, dejan de crecer y no crecen en comparación de los hermanos de camada, si es que podemos comparar. Pero bueno, no lo descarten del todo porque, digamos, si bien no aparecen todos los días, pero esto es real y existe la diabetes tipo 1 en los gatos. La tipo 2, que es la más frecuente de encontrar en nuestra clínica, tiene, como les decía, un desarrollo progresivo y hay factores predisponentes. ¿Sí? Digamos, tenemos una cuestión genética, a veces hay una alteración a nivel del receptor de insulina o de las tirosinquinasas, de las cascadas de fosforilación, ¿no? Los segundos mensajeros, que van a provocar que no se exprese la actividad adecuada en ese receptor, pero también tenemos factores externos, ¿no? Ambientales, que cuáles son los más importantes: el sobrepeso u obesidad. El adipocito va a liberar citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas sustancias, junto a otras, van a afectar la actividad del receptor de insulina. También la alimentación, una dieta alta en calorías o en grasas, una sobrealimentación, ¿no? Una alta carga de energía por día. El sedentarismo, ¿no? Disminuye la utilización de la glucosa por medio del transportador, ¿no? Que es el GLUT4, que es el que va a internalizar la glucosa para que actúe. La edad, a mayor edad, mayor sedentarismo, ¿no? Algún dolor que tenga ese gato que haga que se mueva menos y obviamente va a ser menos activo. Y el sexo es más frecuente en los machos, en la especie felina. Hay una cuestión de resistencia insulínica demostrada en los machos castrados que la generan respecto a las hembras. Una relación se habla de 7-1. Estos factores van a llevar a una insulinoresistencia y con el tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos al principio? Una alteración en la acción de la insulina, va aumentando gradualmente la glucosa, se provoca un hiperinsulinismo compensatorio, ¿sí? Ese hiperinsulinismo va a llevar un esfuerzo real de la célula beta para liberar la insulina. En un momento se agota, digamos, produce la apoptosis beta celular, hipoinsulinemia y ahí tenemos la hiperglucemia. Digamos, todo esto nos va a dar tiempo para poder actuar. Obviamente tenemos al gato con sobrepeso, tenemos que empezar a investigar si realmente tiene, si bien todos no tienen resistencia insulínica, si es un macho tiene altas chances de presentarlo y tenemos que actuar antes que sea diabético y el tratamiento va a ser mucho más difícil. Presentación, como les decía, el 70%, según distintas publicaciones, hablan de machos que están mucho más predispuestos, el 30% restante obviamente son las hembras, y al momento del diagnóstico, vean la importancia del sobrepeso como factor, el 60% tienen sobrepeso. O sea que es un factor que podemos manejar antes de que se presente. Mientras que solamente el 35% tiene normopeso y el 5% bajo peso, que puede ser por ahí debido a otra enfermedad de base, ¿no? Pero digamos, tenemos una alta asociación de esto del peso. Como signos clínicos, la verdad son la diabetes clínica, ¿no? Porque la fase de resistencia insulínica es, digamos, asintomática, digamos, el dueño no va a ver ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, eso solamente lo podemos detectar con un estudio de sangre. Pero digamos, lo que va a ver el dueño es que, obviamente, ¿no? Las 4P características, ¿no? La pérdida de peso, aumenta el hipoinsulinismo, aumenta el catabolismo proteico y lipídico, aumenta la gluconeogénesis, ¿no? Aumenta mucho la glucosa. Tenemos la poliuria, la polidipsia compensatoria, ¿no? Tenemos una glucosuria muy marcada, y la polifagia porque la insulina también es indispensable para la regulación de la saciedad a nivel del hipotálamo. O sea que las 4P son un signo cardinal de la diabetes clínica. Hay que saber reconocerlo y si el dueño concurre con esto, obviamente dentro de los diferenciales, ¿no? Digamos, la diabetes es una y pero muy importante y cada vez más. Tenemos que preguntar en la anamnesis, obviamente si el gato lo vemos normo o bajo peso, a veces vienen con un peso ideal, un score 5, digamos, pero el gato estaba en score 9 de 3 meses atrás. O sea que perdió mucho peso, hay que preguntar eso, si perdió peso en forma abrupta en el último tiempo. Otro punto muy importante es si le dieron algún tipo de drogas.
como corticoides o progestágenos, porque esto nos puede dar la pauta de una diabetes transitoria, ¿no? Por el uso de estos antagonistas a la acción de la insulina. También si tuvo algún estrés o si presenta alguna enfermedad concurrente, que en esto lo vamos a determinar, ¿no? Con estudios de laboratorio, pero acá podemos sospechar si este animal tiene alguna enfermedad asociada grave, por ejemplo una enfermedad renal, podemos pensar que también sea una diabetes terciaria, ¿no? Una diabetes secundaria, esa enfermedad de base, y tratando o estabilizando esa misma patología, podemos llegar a la remisión. Pero bueno, obviamente son conjeturas porque hasta que no hagamos el diagnóstico y lo tratemos no lo podemos saber a ciencia cierta. El factor de riesgo, la obesidad, esto lo voy a remarcar porque hay casi 4 veces más probabilidad de que desarrolle diabetes un gato obeso que un gato normopeso, o sea que esto es muy importante y lo voy a hablar mucho durante esta charla que tengo, porque es algo que lo podemos modificar, ¿sí? Que podemos actuar desde que el gato es joven y está esterilizado recientemente, podemos tratar de evitar que ese gato sea obeso y con esto disminuir la posibilidad de la diabetes. Y ven acá este trabajo, ¿sí? Que evaluaron, hicieron bueno, todo como un cuestionario, ¿no? a dueños de gatos en Reino Unido, y lo que vieron ellos, por lo menos acá no hay tantos birmanos, pero que bueno, el gato de raza birmana presenta 3,7 veces más probabilidades de desarrollar diabetes que un gato sin raza, ¿no? De raza pura. Y como factores de riesgo significativos, que vieron que los gatos diabéticos estaban esterilizados, eran machos, eran sedentarios, tenían al momento de la consulta más de 5 kilos de peso, o sea que tenían sobrepeso u obesidad, y muchos también tenían, como les decía hace un momento, antecedentes de tratamiento con esteroides, con corticoides y acetato de megestrol. O sea que tenemos factores que podemos modificar. Obviamente, de acuerdo con la esterilización, ¿no? Esto puede evitar algunos problemas, ¿no? Pero, digamos, mantengámoslo, si está castrado, delgado, ¿sí? Delgado, activo, para tratar de evitar esta diabetes que nos va a traer muchos problemas, más que nada para el propietario y el gato. Nosotros es algo que tenemos que estar habituados a manejarlos, que es algo muy, muy frecuente en la práctica. Como alteraciones metabólicas, podemos encontrar la neuropatía diabética. Los gatos realmente producen muy pocas cataratas. La verdad tuve muy poquitos gatos que presentaron cataratas como el perro. Y la neuropatía en muchos casos es el motivo de la consulta. ¿Sí? Lo que vemos es el apoyo plantígrado, que por lo general comienza de los miembros posteriores y va avanzando. Y el dueño esto obviamente lo puede asociar con dolor, con diabetes, con artrosis, con alteraciones neuromusculares. ¿Sí? Relata que le cuesta saltar, que no se mueve mucho. Es diabetes, en realidad hay que preguntar, ¿no? Cuando viene con esta neuropatía. Obviamente puede ser algo neurológico, pero digamos, tiene altas chances de ser diabético. Preguntar, ¿no? Si está con poliuria, con polidipsia, si perdió peso, todos los signos cardinales que vimos anteriormente. Pero recuerden que esto puede ser en muchos casos el motivo de la consulta de un gato diabético, esta neuropatía periférica en los miembros posteriores. El típico apoyo de conejo. Esta gata tiene una neuropatía en las 4 patas, una gata que además tiene síndrome de Cushing de muy difícil control, una resistencia insulínica pero muy muy grande. Esta gata fue avanzando la neuropatía, bueno, yo la atendí, ¿no? De los miembros posteriores a los anteriores. Vean, está de costado pero realmente tiene una neuropatía, tiene las patas así, ¿sí? Digamos, sin lograr una corrección. Con el tiempo logró una corrección, si bien costó muchísimo, del tren anterior, de la parte anterior, mejoró moderadamente, digamos, no del todo, y atrás la verdad nunca mejoró. Pero digamos, esta gata nunca pudo lograr un control metabólico adecuado porque el Cushing realmente fue muy difícil de controlar en su momento. Como pautas diagnósticas, obviamente ver primero los signos clínicos, ¿no? Tenemos que ver, si tenemos un gato con sobrepeso, tenemos que evaluarlo. Le vamos a pedir, así venga para una vacuna, ¿no? Yo tengo un gato obeso, lo voy a estudiar.
está bien estudiarlo. ¿Por qué? Le tenemos que explicar esto al propietario, que por ahí ahora él no va a notar ningún signo clínico, el gato va a estar perfecto, lo va a notar por ahí sano, ¿no? Porque con sobrepeso, gordo, con los cachetes, como le gusta a veces a la gente, ¿no? Por ahí la gente mayor, que lo que es el sobrepeso para ellos es sinónimo de bienestar, la verdad todo lo contrario, vamos a ver que va a tener problemas. O sea que yo tengo un gato con sobrepeso, con factor predisponente, un gato macho castrado, estaría indicado realizar esta pesquisa diagnóstica, obviamente mucho mejor, ¿no? Si no tiene signos clínicos, porque podemos encontrarlo en la fase anterior y el tratamiento es totalmente distinto. Acá podemos utilizar dieta, ejercicio, por ahí un normoglucemiante. En cambio, si la diabetes es clínica, no queda otra que la insulina. Vamos a pedir un perfil general, ¿sí? Obviamente si es diabético es obligatorio. ¿Por qué? Porque quiero saber si esta diabetes es primaria, no tengo otro factor desencadenante, o realmente es secundaria, una enfermedad renal, alguna infección, si le mando una ecografía y una colangiopatitis, digamos, cualquier enfermedad que me puede predisponer a la hiperglucemia. Vamos a pedir estudio de orina, ¿para qué? Para ver primero la glucosa en sangre, no ver la glucemia, y ver si ya la fase es clínica, vamos a tener glucosuria, podemos tener proteinuria, y también es un indicador de alteración renal precoz, es muy importante determinar esto, aunque tenga la urea y la creatinina normal. Le vamos a pedir también una fructosamina, que esto me va a marcar los últimos 10 o 14 días de hiperglucemia. Con esto voy a saber si es que se desencadenó una diabetes clínica, si es inmediato el inicio o ya viene de unas semanas atrás. Y también, como dato muy importante, es fundamental la presión arterial, ¿sí? Obviamente con las buenas prácticas, ¿no? de manejo, de evitar el estrés, pero digamos, es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque si este gato es hipertenso, a veces me puede llegar a la sospecha, ¿no? de que sea secundario, por ahí hiperaldosteronismo primario, un montón de alteraciones endocrinas y no endocrinas, enfermedad renal, que llevan a hipertensión, pero muchos hipertiroideos tienen hipertensión, gatos con Cushing, o sea que la hipertensión en este tipo de pacientes es una pauta muy importante y obviamente si no la trato va a provocar daños en los órganos blancos, ¿no? Que es fundamentalmente la parte renal. O sea que esto es parte del diagnóstico y un punto muy importante. Sangre completa, estudios de orina, obviamente la glucemia para confirmar la hiperglucemia, fructosamina y ver la presión arterial. También lo vamos a completar con un perfil lipídico, porque esta resistencia a la acción de la insulina o posteriormente el hipoinsulinismo va a llevar a alteraciones en el metabolismo lipídico y va a provocarse una hipertrigliceridemia y también hipercolesterolemia LDL. O sea que en algunos casos también tengo que tratar la hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque esto me puede generar, además de una esteatosis hepática, también el riesgo de pancreatitis. O sea que tenemos que evaluar también en estos gatos el perfil lipídico. La fructosamina es una suma de las proteínas séricas glicosiladas y esto se puede medir en el laboratorio. Digamos, es algo muy, muy frecuente de medir y de rutina. Digamos. No es una determinación tampoco costosa y la verdad nos va a orientar mucho al diagnóstico y también al seguimiento de este gato con diabetes. Y como les dije, nos va a dar un promedio de 10 a 14 días en el gato de las glucosas que presentaba. Depende del valor que tengamos, ¿no? en este laboratorio inicial, vamos a clasificar este gato. Si este gato obviamente todavía no presentaba signos clínicos y uno vio un gato con sobrepeso y de buena práctica le indicamos el estudio de laboratorio, podemos encontrar este gato en fase de intolerancia a la glucosa con una glucemia menor a 180, o sea que todavía no sobrepasó el umbral renal, ¿sí? Va a ir avanzando, va a disminuir cada vez más la glucosa. Podemos tener una diabetes subclínica entre 180 y 280, 288, depende mucho, ¿no? la medición, cómo se elimina, pero ya cuando sobrepasa los 280, tenemos una diabetes clínica con la clásica poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Dónde está la cuestión? Tratar de encontrar la mayor cantidad de casos posibles en la fase de intolerancia a la glucosa o de diabetes subclínica, que acá tenemos otras herramientas para poder actuar y tratar de evitar la progresión a la diabetes clínica.
Es importante, además del laboratorio, pedir ecografías, a ver si hay alguna masa, algún linfoma multicéntrico, abdominal, algo que encontremos raro. Placas de tórax si se oculta algo, además de, ¿no?, el ecocardiograma junto con la medición de la presión arterial. Y también tenemos que evaluar si no hay un síndrome de Cushing, un hipertiroidismo, una acromegalia. Miren estos gatos de acá, la foto de abajo a la izquierda es de un gato diabético con acromegalia, vea el ensanchamiento, ¿no?, de los espacios interdentarios. Y la gatita de abajo, esa gata tricolor, que el abdomen péndulo, la alopecia, la piel fina inelástica corresponde a un síndrome de Cushing. Ambos eran diabéticos. O sea que vean la importancia de determinar si esta hiperglucemia es primaria o secundaria. Si yo no trato y bajo el cortisol o la hormona de crecimiento, por más que le dé insulina, ese tratamiento va a fracasar con seguridad. Vamos a hablar de tratamiento. Obviamente, si la diabetes es clínica, tenemos que comenzar con insulina. La insulinoterapia va a tener varios objetivos. Por un lado, disminuir los signos clínicos, ¿no?, que son la poliuria, la polidipsia y más tardíamente la polifagia. Vamos a prevenir complicaciones, como ser la neuropatía diabética, también la enfermedad renal. Hay alteraciones micro y macrovasculares que se van a desencadenar con el tiempo. El objetivo primordial es lograr una buena calidad de vida para el propietario y el gato, lograr un normopeso, si perdió mucho peso, que lo recupere sin llegar a la obesidad, y si aún está obeso, hacerlo bajar de peso para disminuir esta resistencia a la acción de la insulina. Y esto lo logramos con también la dieta y el ejercicio, indicar el alimento adecuado para cada necesidad. Y el ejercicio, obviamente al gato no lo vamos a sacar a correr al parque, pero bueno, podemos estimular el ejercicio mediante el juego fundamentalmente, ¿sí? Lograr que rasque, rascadores, estantes, lugares que el gato se sienta cómodo y pueda moverse. La presentación de la insulina, tenemos el frasco ampolla, tenemos los cartuchos para colocar en el aplicador, que está aquí abajo a la izquierda, y tenemos también el FlexPen, la lapicera, que es, digamos, la forma que considero que es más práctica de poder dosificar la insulina. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces le tiene pánico a las agujas y tenemos que pensar que nosotros estudiamos, no estamos habituados a manejar jeringas, frascos, descartar, aplicar. La gente, en la mayoría de los casos, por suerte no, y es un mundo nuevo para ellos, y tenemos que tratar de simplificar las cosas. Yo considero que el FlexPen es un método muy sencillo, muy práctico, muy confiable, digamos, y preciso. Evita, digamos, la posibilidad de error en la mayoría de los casos. Tenemos que ser muy claros, ¿no?, en las indicaciones. Así que para mí sería lo de elección, pero obviamente hay muchos tipos de insulina, depende mucho la economía de cada hogar. Las que vienen en frascos son un poco más económicas y bueno, hay gente que realmente va a comprar esa. Acá les explicamos siempre la técnica de aplicación. Vean esta gatita diabética, este gatito, perdón, diabético. Acá la señora está graduando la cantidad de insulina, ¿sí? Explicar, ¿no?, la técnica de aplicación, que es vía subcutáneo. Tenemos que esperar 10 segundos para que descargue el FlexPen, para que se descargue toda la insulina, si no, obviamente, si no entra la aplicación, no va a hacer efecto. Ahí está aplicando, aprieta, va hasta el 0. Y esperamos estos 10 segundos para que descargue. Digamos, la verdad es bastante sencillo, uno lo cita al principio al consultorio para que lo hagan adelante nuestro, ¿no? Desde ya le tenemos que explicar todo desde cero. ¿Ven ahí? Siempre, obviamente, perpendicular al gato. Digamos, la aguja es muy chiquitita, de 0,6 o 0,8 milímetros, así que es imposible, ¿no?, que lo lastimen. Pero bueno, sí explicar la técnica correcta de aplicación. ¿Qué insulina indicamos? Depende, como les decía, mucho del gato, del propietario, de las posibilidades económicas, y la dosis también va a variar, depende del tipo de insulina. Vamos a utilizar, tenemos las insulinas análogas, ¿no?, que son modificadas en su estructura para modificar su acción, para que sea de acción mucho más lenta. Tenemos varios tipos, digamos, la más utilizada y la que más uso yo también es la glargina U100. Tenemos también la glargina U300, que viene en vez de 100 unidades por mililitro de 300, digamos.
Acá lo que se provoca es una conformación diferente de la molécula y esto le da mayor estabilidad y mayor acción en el tiempo. Tenemos también la insulina Detemir y la Degludec, digamos. Son todos, hay otras que están saliendo ahora recientemente, pero digamos, las más utilizadas son estas y fundamentalmente en el gato la glargina U100. La ventaja que tiene es que dura hasta 24 horas, si bien en muchos casos, en la mayoría, terminan con 2 aplicaciones por día. Tiene una actividad en forma de meseta, o sea que es menos probable que provoque una hipoglucemia, ya que no hace un pico marcado como por ejemplo la NPH. Esto también es bueno para lo que es la rutina de alimentación del gato, ¿no? Que el gato va a comer, hace comida frecuente durante el día, y eso es mejor, ¿por qué? Porque con esto evitamos el pico postprandial de la glucosa y también flexibiliza el horario, si el dueño le va poniendo comida o un dispensador automático, y eso simplifica bastante lo que es el manejo del gato. La NPH también se utiliza, ¿sí? Está sí o sí, por lo general cada 12 horas, ¿sí? Hace un pico las primeras 6 horas, o sea que sería conveniente que coma la mayor cantidad de comida en ese momento, pero igual también puede ir comiendo, porque el gato no lo puedo obligar que coma cuando a mí se me ocurre, por ejemplo, con un perro a las 2, 4 horas después de la aplicación. O sea que es mejor que vaya haciendo comidas repartidas durante el día. Tenemos también las de uso veterinario, que son de origen porcino, la caninsulina y la Prozinc, que también es otra alternativa que se pueden utilizar, que es un 30 de insulina rápida, un 70% de acción lenta, o sea que otra alternativa para el que la tenga disponible que la puede usar. Digamos, estos análogos lentos son muy fáciles de utilizar en felinos, ¿verdad? Son de elección, yo prefiero utilizar cualquiera de los lentos, por ejemplo la glargina, por la actividad que tiene y el rendimiento. Si el gato es indócil, a veces logramos solamente una aplicación por día y parte de ese día va a estar cubierto con la insulina. También cuando el propietario no quiere aplicar con la jeringa, le tiene miedo, digamos, uno con el FlexPen lo puede, digamos, inducir un poco mejor a lo que es la aplicación, porque en realidad no ven una jeringa, ellos ven una lapicera con una agujita en la punta, o sea que de alguna manera los podemos, no engañar, pero digamos, podemos llevar a que acepten a hacer el tratamiento, porque en realidad sin tratamiento este gato, si es diabético clínico, se va a descompensar. No va a andar bien. Está contraindicado el uso de medicaciones vía oral, normo o hipoglucemiantes en una diabetes clínica. O sea que no queda otra que darle la insulina. El monitoreo, tenemos que ver los signos clínicos, si hay glucosuria, si hay hiperglucemia y si hay fructosamina. Digamos, la fructosamina me va a marcar, digamos, obviamente va a haber fructosamina, pero quiero saber el valor que va a tener. La glucosuria realmente da un parámetro. Yo personalmente indico siempre medir en sangre. ¿Por qué? Porque yo tengo glucosuria positiva con valores mayores a 280 o 300, pero si da negativo puede estar en 250 o en 40, ¿sí? Y a veces es difícil determinar si hay una hipoglucemia o no. O sea que la glucosuria va a servir por ahí si el gato está muy hiperglucémico, pero digamos, va a dar un promedio también de varias horas de glucosa. La verdad, sí es la última alternativa, pero yo personalmente no la recomiendo. Vamos a medir la glucemia, hay un montón de glucómetros, un montón de modelos de uso veterinario, de uso humano, de uso intersticial, que es un sensor que mide a distancia. El laboratorio también es otro método, pero por ahí bastante impráctico. ¿Por qué? Porque yo lo envío al laboratorio y por ahí tengo que esperar a la tarde o el otro día esa glucosa. Yo quiero saber en el momento, ¿no? Para hacer la corrección sería lo ideal. Y también hay que evitar, si vamos con el laboratorio, la glucólisis, poner bien la relación con el fluoruro, ¿no? El anticoagulante. O sea que la mejor manera es utilizar un glucómetro, que es la mejor forma de poder tener en forma inmediata el valor de la glucosa. La verdad, no hay alteraciones, no hay cambios significativos en la glucosa capilar y la venosa. Digamos, yo obviamente por una cuestión de practicidad y de manejo, prefiero toda la vida hacer sangre capilar en el gato, sacar una gota de la oreja, que tener que hacerle vena por una gota. La verdad, estar con el gato, sostenerlo, que el gato se estresa, que eso tiene influencia, digamos, la hiperglucemia del 3 existe en el gato, y obviamente no me va a dar una diabetes clínica, pero en algunos miligramos está estudiado que influye. O sea que yo trato de estresarlo lo menos posible, que sea algo ameno para el gato, el pinchazo mínimo y lo más rápido posible. Acá vean, eso es un FlexPen.
vienen en todas las marcas de glucómetros, siempre el número mayor para ver la profundidad del pinchazo, se hace un pliegue en la oreja, se aplica, se apoya la lanceta, se lleva la gotita para arriba, acerco el glucómetro y ahí mide. O sea, la verdad es bastante sencillo, la gran mayoría de los gatos se lo dejan hacer sin ningún problema. Y esto yo particularmente le explico al propietario cómo lo tiene que hacer. O sea que esto lo hacen por lo general en la casa. Y tener presente, esto lo quiero remarcar, además de la obesidad, ¿no? Como factor predisponente, tenemos que evaluar si yo tengo otra enfermedad de base. ¿Sí? Si no tiene hiperglucemia por enfermedad renal o por hipertiroidismo o por Cushing. Pues si no estamos tratando el signo por ahí de otra enfermedad de base, o sea que es algo que tenemos que ver, pero muy, muy, muy bien. ¿Cómo hacemos los controles? Tenemos que evaluar, ¿no? Si el gato cada vez que viene a la veterinaria da cualquier cosa a la glucosa, se estresa mucho y en la casa los valores son totalmente distintos, tratar de que venga lo menos posible al consultorio y ver la técnica de aplicación de insulina, porque a veces el fracaso del tratamiento es porque no se lo dan bien. Puede suceder que el propietario no espere lo que corresponde o lo aplique en forma intramuscular, digamos, hay un montón de situaciones que pueden hacer que el tratamiento fracase, pero es por un error de la aplicación de la insulina. O sea, yo siempre lo cito en algún momento al horario de la aplicación que apliquen adelante mío para ver la técnica correcta. A veces el dueño dice, para zafar, ¿no? De la aplicación, dice, doctor, aplíqueselo. No, yo ya sé aplicar, así que muéstrame usted cómo lo hace en casa para ver si es lo correcto o no. El monitoreo, vamos a tratar, ¿no? Hablando obviamente, ¿no? De un paciente no cetoacidótico, que está comiendo bien, una buena, normal tolerancia oral, etc. El primer control a los 7 días, y después lo vamos a ver a la semana o a las 2 semanas, depende mucho de la evolución. Digamos, esto es algo que es lento, va a llevar tiempo que regule, digamos, no es que vamos a disminuir los signos de un día para el otro, pero digamos, tenemos que hacer ajustes muy graduales y esto amerita que concurra a la veterinaria para los controles periódicos. Tenemos que lograr una fructosamina, lo ideal menor a 350, pero es aceptable hasta 450. Esto les digo, a veces que el propietario no le puede medir en su hogar o no lo puede llevar a la veterinaria, nos podemos guiar por el valor de la fructosamina, además de los signos clínicos que tienen que disminuir. La modificación de la dosis va a ser muy gradual. Acá lo que tenemos que evitar es directamente la hipoglucemia. O sea que tenemos que ir aumentando de a una unidad aproximadamente una vez por semana. Acá lo que tenemos que ver es si la glucosa, tenemos al nadir, que no es el pico o la mayor actividad de la insulina, es menor a 80, tenemos que reducir la cantidad de insulina. Tenemos que darle media si podemos o una unidad menos. ¿Por qué? Para tratar de evitar la hipoglucemia, que es una situación muy angustiante para el propietario, ¿sí? Que si le llega a pasar algo dulce, pero digamos, acá lo que tenemos que evitar es la hipoglucemia. Lo mismo que si preaplicación va disminuyendo y yo tengo valores menores a 200, tenemos que ir disminuyendo gradualmente la glucosa. O sea que acá lo que tenemos que ver es hacer mediciones preinsulina y posaplicación para ver la actividad al inicio, ¿no? de la curva sería, y después de haber aplicado. El peso tenemos que controlarlo también. Si tiene una polifagia con pérdida de peso, puede ser hipertiroidismo, pero si el gato diabético está engordando, acá llama la atención, digamos, no es lo más usual, o sea que tenemos que considerar que si yo tengo un gato diabético y está aumentando de peso, de base podemos tener Cushing y acromegalia, las dos juntas también. ¿Sí? O sea que tenemos que considerar mucho el peso en los controles periódicos. Los gatos pueden hacer una remisión, como les decía al principio, y esta remisión puede aparecer en los primeros 6 meses de inicio de la diabetes, y lo que tenemos que ver que van disminuyendo los signos clínicos, no tienen ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, la glucosuria es negativa, y la glucemia al nadir empieza a bajar de 100, o sea que yo tengo que ir disminuyendo la dosis, como decía ese cuadro, ¿no? de la publicación de la guía de manejo de diabetes, menor 80, pero si entre 80 y 100 tengo este número post-insulina, tengo que empezar a bajar la dosis para evitar la hipoglucemia, lo mismo que si preaplicación está menos de 200.
¿sí? O sea que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y acá para que vean de este gato que venía con hiperglucemias, ¿sí? Acá no tengo la anterior, no lo puse porque realmente venían por las nubes, pero en un momento se fue la glucosa así, de una semana a la otra, de 259 a 190, 180. El propietario le dijo, mira, no le apliques más, le seguimos midiendo, y después miren este gato como reguló, 149, 107, 95, 89, 124, y este gato al día de hoy está sin hiperglucemia y sin tratamiento, solamente con la dieta y el ejercicio. O sea que tenemos que tener presente esto de la remisión. Y cuidado con el propietario que desaparece y no va nunca más porque por ahí no le mide, desaparece, le sigue dando la insulina y algún día va a venir con, si hay una remisión, con una hipoglucemia muy severa, o este gato termina internado también por una descompensación hipoglucémica. O sea que la dosis la tenemos que reducir muy gradualmente y tenemos que ver estos pacientes. ¿Por qué? Porque esta remisión puede ser transitoria o permanente. Este gato, cualquier situación estresante o alguna enfermedad de base puede provocar de vuelta la hiperglucemia. Como conclusiones, ya para terminar, me parece que voy bien con el tiempo, tenemos que prevenir, ¿sí?, el control de peso, comenzar el tratamiento de la manera más temprana posible. Esto depende mucho, ¿no?, en qué momento acude el propietario a la consulta, pero tenemos que hacer el tratamiento ya, inmediatamente. Es una enfermedad dinámica y el monitoreo es constante, ¿sí? Aún con remisión. Digamos, obviamente no le va a medir 2 veces por día, pero ese gato en remisión lleva un seguimiento porque realmente no podemos saber qué va a pasar con el tiempo. O sea que bueno, ya con este slide me despido, espero bueno, que les sea de provecho. Hablamos un poquito de diabetes felina, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Gracias Laboratorio John Martin por la invitación, un gusto como siempre, un abrazo.